Más de 2 millones de personas en España podrían ejercer de cuidadoras, una tarea muchas veces invisible que requiere una importante carga física, psíquica y emocional. Por eso nace el Día del Cuidador, una manera de reconocer y dignificar su trabajo y crear conciencia sobre lo necesaria que es su labor. Pero también la de invitarnos a que seamos conscientes de que necesitan cuidarse también a sí mismos, sobre todo porque la tarea que desempeñan supone un gran estrés y estar prácticamente vigilante las 24 horas del día. Precisamente de la figura del cuidador. En el Día del Cuidador, que se celebró en la jornada de ayer, vamos a hablar a continuación con Violeta García, que es psicóloga del área de envejecimiento, discapacidad y dependencia del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un día que se ha querido destacar precisamente por la importancia que tiene esta figura, un papel que se ejerce la mayoría en el interior de los domicilios y que es un entorno muy íntimo y muchas veces invisible, Violeta, ¿no? Sí, exactamente. La gran mayoría de las personas que son cuidadoras son mujeres, en torno al 80-90%, y en muchas ocasiones con un sentimiento de soledad absoluto porque se hace, como bien decías, de puertas para adentro y con muy poca visibilización por parte de las personas que cuidan, ¿no? Claro, una persona que sacrifica toda su vida familiar, social, incluso su salud, porque hasta de eso se olvidan, ¿no? Exactamente. Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta es que la persona cuidadora, en primer lugar, se suele olvidar de cuidarse, ¿no? Que eso es un hándicap, porque al final si nosotros estamos pasando por un mal momento, primero tenemos que estar bien para poder cuidar a los demás. El tema también de la conciliación laboral, muchas de las personas que son cuidadoras, como te decía antes, mujeres, tienen que dejar su puesto de trabajo porque a veces es totalmente incompatible con un empleo, ¿no? Y eso es algo que las cuidadoras aquí en Canarias sufren diariamente, ¿no? Bueno, es que esto lo que implica es que de repente tengas que reorganizar tu vida, de repente ves que una persona de tu entorno, tu madre, tu padre, un hijo, se encuentra en un proceso de enfermedad que puede ser corta o larga, porque encima el tiempo influye, Violeta, y luego tienes que reorganizar tu vida de una manera tan rápida, lo típico, ¿no? Saber cómo organizar los horarios de trabajo, incluso sacrificar el puesto de trabajo, y luego eso, plantearte cuánto tiempo de tu vida te va a llevar el cuidado de esa persona, ¿no? Claro, porque muchas veces no lo sabemos. La persona empieza a cuidar y al final pueden pasar el tiempo que acompañes a esa persona. Y hay que tener en cuenta un factor importante, que las personas cuidadoras cuidan casi 24 horas al día. Es un trabajo a tiempo completo, ¿no? Sin fines de semana, sin festivos, y al final es lo que comentabas. Tu entorno se ve totalmente damnificado por una situación que te puede incluso pasar factura no solo a nivel físico, sino, como bien decías, a nivel mental y a nivel psicológico. Bueno, se pueden dar incluso sentimientos muy contradictorios, desde la rabia y la impotencia de tener ahora que enfrentarte a una enfermedad de un familiar, a ese también experimento de un crecimiento personal donde también igual se aprende algo, Violeta. Exacto, nosotros sí es cierto que es muy complicado porque muchas veces es una labor muy dura, pero también mi experiencia como profesional que atiende diariamente a cuidadoras es luego el sentimiento, ¿no?, de haber pasado por una etapa que en algunas ocasiones a determinadas cuidadoras les ha servido para aprender, para realizarse como persona también y para seguir formándose y aprendiendo en el mundo del cuidado. ¿Y qué se recomienda en estos casos a aquellas personas que empiezan a asumir ese rol de cuidador, de cuidadora, y que ve que se le escapa la vida de las manos, que pierde esas relaciones sociales, su tiempo de ocio, el contacto incluso con su propia familia y bueno, incluso se descuida físicamente? Pues para eso yo creo que el profesional que nos dedicamos a la psicología tiene mucho que decir, porque te podemos acompañar o podemos acompañar a las personas cuidadoras en ese proceso, ¿no?, en ese proceso tan duro, sobre todo para asesorarle, para formarle e incluso para acompañarlo de una forma más emocional o incluso hacer pequeños asesoramientos al núcleo de esa persona para intentar que la carga no sea tan grande, ¿no?
Yo creo que una de las cosas también que se tienen que hacer no solo es visibilizar la tarea del cuidador y de las cuidadoras, sino también apoyarlas a ellas y hacerlas visibles, ¿no? Un proyecto que tiene ACUFADE, que es la Asociación de Cuidadoras Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer, muy interesante, es un grupo de ayuda mutua que tiene que ver con pequeños grupos de cuidadoras que se ayudan las unas a las otras, en donde al final, pues, como muchas de ellas dicen, penas contadas, penas olvidadas, ¿no? Y es un sentimiento que cuando lo compartes también parece que esa carga se alivia un poquito, ¿no? Antes hablaba de la formación, me imagino que también es clave en este proceso de ser cuidador o cuidadora, Violeta, porque muchas veces genera determinado estrés el hecho de saber que vas a cuidar a una persona y no tiene los conocimientos sanitarios precisos, los que necesita esa persona, ¿no? Exacto, y al final te sorprende muchas veces porque se vuelven expertas, son ellas mismas las que muchas veces a nosotros nos dan pequeños truquitos que ya les están sirviendo, ¿no? Y que hacemos un trabajo bidireccional. Ellas nos cuentan sus experiencias y nosotros les damos nuestra formación y al final se crea un conjunto de saberes, ¿no? de enriquecimiento por ambas partes que es muy interesante. Entonces, la formación yo creo que a las cuidadoras es básica. Desde el punto de vista de la psicología estamos haciendo bastantes cositas, tanto con el Colegio de Psicólogos como con otras asociaciones y por otro lado también escucharlas a ellas, porque yo creo que ellas al fin y al cabo tantos años de cuidar a otra persona, ya la formación muchas de ellas las tienen, ¿no? Sí, sabemos que en el caso de la figura, Violeta, del cuidador o la cuidadora tiene también un concepto cultural, ¿no? Algo que quizás hemos visto en el pasado donde una de las hijas, sobre todo el perfil de la mujer, como hablas tú, se quedaba para cuidar a los padres mayores. En ese sentido, cuando conocemos casos de cuidadoras y cuidadores, ¿se dejan ayudar o son de los que se quejan contra? Es que mi hermano o mi hermana no me ayuda en este proceso. Claro, hay de todo, hay de todo, pero sí es verdad que la mayoría son mujeres, que tradicionalmente era el rol bueno, normalmente la hija menor era la que se tenía que quedar al cuidado de los padres, al cuidado de los suegros incluso, y bueno, ese prisma sí es verdad que está cambiando, porque bueno, la sociedad hace que la mujer se haya impulsado, bueno, se haya empezado a trabajar, la conciliación familiar y demás, pero sí es cierto que todavía yo creo que ahí nos queda mucho trabajo y a veces dar el primer paso es muy complicado, dejarse ayudar una vez que acuden a nosotros. Para mí ya es un paso ganado, ¿no? Un pasito ahí ganado. Pero ese perfil del cuidador debe ser sustituido en un futuro por una persona más profesionalizada, tal vez con un carácter remunerado, Violeta, o también la persona que está enferma agradece que la persona que le cuide sea una persona cercana y del entorno familiar. Claro, es que es importante que tengamos claro que el cuidar de otra persona no es una obligación, ¿no? Si partimos de ahí, yo creo que lo importante es preguntarle a la persona si quiere cuidar o no, y también que se le reconozca pues a nivel económico determinadas prestaciones, porque al final dedicas tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos nosotros, a otra persona, ¿no? Al final entras en esa vorágine del día a día y no te das cuenta que a lo mejor han pasado 10 años que estás cuidando a tu madre, pero es que esos 10 años también han pasado para ti, han hecho mella y entonces el preguntar, el dar herramientas, oye, pues si tú no quieres cuidar o no puedes cuidar, existen este tipo de recursos para que tu familiar no se sienta solo tampoco. Bueno, ¿y qué pasa en esos, por ejemplo, 10 años? Ha estado cuidando a una persona, esa persona fallece y ha generado quizás esa dependencia, ese lazo, esa rutina, que no sé hasta qué punto la persona se puede descontaminar de ese tiempo que ha pasado junto a esa persona, ¿no? Exacto, muchas veces hay como un efecto de vacío, ¿no? La persona lleva con una rutina tan marcada tanto tiempo que cuando esa persona se va, le queda un vacío muy grande, ¿no? Un vacío que puede ser, si no es atendido de forma adecuada, cronificado en la mayoría de las personas. Yo creo que uno de los mayores beneficios que puede tener una persona que a lo mejor se encuentra en esas circunstancias es el contar sus vivencias, ¿no?, a otro grupo de personas que también estén pasando por esa situación de cuidado, ¿no?
el poder ofrecer tus conocimientos que has tenido a lo largo de esos 10 años, el dárselos a otra persona, el poder tener charlas haciéndolas expertas de un proceso tan largo, yo creo que ayuda mucho. Bueno, pues la verdad que en un día como el de ayer nos hemos querido acordar de estas personas que también ejercen de cuidadores de estas personas que lo necesitan por su enfermedad. Violeta García, gracias por acompañarnos una vez más en Buenos Días Canarias. A ustedes, gracias. Buenos días.